en la cara. Con Álvaro. Álvaro. Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, ustedes se acuerdan que mis amistades yo las recibí que llegaron de Cuba hace poquito y bueno, ya ellas están trabajando, están súper bien. Bueno, aquí está Rosy. Oli. Ustedes saben que yo ando mucho con Rosy porque nosotros trabajamos juntos y salimos mucho y yo cada vez aprovecho para mostrarles otro lugar de la ciudad. Entonces hoy les voy a estar mostrando el Bosque Alemán. El Bosque Alemán que está aquí en Curitiba, se lo voy a estar mostrando a Rosy, va a ser su primera vez y también se lo voy a estar mostrando a ustedes. Así que quédense para que conozcan de esta historia alemana aquí en Brasil, en Curitiba. Así que acompáñennos. Bastante de la calle para que El Bosque Alemán, que en realidad se llama el Bosque Alemán, está en un barrio muy residencial, un barrio de gente con mucho dinero, que de hecho Rosy quiere vivir aquí. Sí. Rosy, yo siempre que ya la llevo a un lugar bueno, ella en todos los lugares dice, ay, yo viviría aquí. Entonces lo ha dicho como 20 veces. Pero este va a ser el definitivo. En este sí va a decir, yo quiero, no, yo tengo que vivir aquí. Miren gente, me acabo de dar cuenta que empezamos por supuestamente el final. Así que sí, esta es la zona buena en la que yo le dije a Rosy que va a querer vivir aquí definitivamente. Quiero, no voy a querer, quiero. Quiere. Y es que miren gente, hay muchísimas. Yo me enamoré de aquella rosada. Mira eso. No, yo me enamoré de esta. ¿Te enamoraste de esa? Sí. Pero vamos a pararnos allí para que tú mires para allá, para que tú veas aquello. Miren eso. Gente, esta zona es muy buena. Vamos a cruzar la calle. Miren, ya aquí empieza el Bosque Alemán, que se los vamos a estar mostrando. Pero mira, esta zona entera es llena de mansiones. Todas aquí tienen piscina, tienen sus techitos de esto de típico de América. Mira esta. Esta es muy moderna. Esa es muy tú. Pero miren aquellas. Aquella con panel solar. Esta es la parte de arriba del Bosque Alemán. Realmente entrando por la parte de abajo es el mejor paseo, pero ya que estamos aquí tendremos que en vez de subir, bajar. Para darte el veredicto final ya definitivo. Tú sabes que yo estoy enamorada de Portdown, pero me encantó. Me encantó. Miren, lo primero que vemos es esa escultura, esa edificación que es como un oratorio, pero está cerrado. Ay, qué lindo. ¿Viste qué cosa más linda? Sí. Ay, qué lástima que empezamos por el final. Sí, una lástima la verdad. Aquí hay una cafetería. Ven para que veas Vamos lo que venden. que tengo hambre. Vean qué cosa más linda, gente. Vean esto. Vean esto. Bueno, ahora se los enseño mejor. Esta es una cafetería que hay aquí encima. Que es como muy bonita. Y venden galletitas de forma. Mira las galletitas de perrito, mira. Míralas ahí, qué lindas. Yo creo que por aquí están. Miren. Qué galletitas más bonitas. Mira esta, Rosy. Esta pibarita. Una galletita. ¿Eso es una galletita? Sí, son galletitas. Pero... ya sé qué tipo de galleta es. Mira, de Pascua. Perrito. Eso es brownie. Pues son de formas. No sé. Es como un chocolate. Pan de miel. Pan de miel. A mí me gusta eso. Pan de miel. También venden cosas salgaditas. Y los dulces. Y venden dulces. ¿Qué tú crees de tener un negocio así? Tan chulo. Qué lindo se ve eso. Mira, nos sentamos aquí para que Rosy comiera guito. Y mira para allá, Rosy. Qué bonito. Por cierto, gente, miren qué bonito este suéter. Díganme si les gusta, porque a mí me encantó. Es una nueva adquisición. Después de este bosque yo me tengo que ir a cortar el pelo a mi shopping favorito, así que Rosy también me va a estar acompañando y va a conocer el shopping completo de verdad porque nunca lo conoció de verdad. Pero bueno, mire. Y una Esta pequeña es parte. una pequeña parte. Miren aquí. Qué cosa más bonita. Y allá abajo hay para sentarse. Miren. Realmente este es el final del... Este no es el inicio por el que yo les recomiendo empezar si algún día lo llegan a visitar. Vengan de abajo para arriba, no de arriba para abajo como nosotros. Empezamos al revés. Pero bueno, esto es como yo le digo la casa del árbol, porque es una estructura que va desde abajo hasta arriba. Y bueno, aquí se ve toda la ciudad. De hecho, es uno de los puntos favoritos, como dice Rosy, para los enamorados. Se nota. Se nota, miren aquí.
E-M, Lari. J más E, A más C. Yo pensé que eso no lo hacían aquí. Nati y Gibbs. Meu Deus. A ver, yo estoy a favor del amor, pero estoy en contra de estas cosas. Eso es tipo un vandalismo. Mira aquí. Ah, eso sí. Aquí sí. Eso es para eso. Eso es para exactamente. No trajimos un para dejar nuestro... Se llenó y la gente... Mira, miren la ciudad. Miren Curitiba. Vamos a bajar ahí, ahí se ve mejor. Qué Más vista. bonita. Miren eso. Todo esto es el bosque alemán. Y vean la altura. Uy, qué miedo. Mira para abajo. ¿No te da miedo? ¿Tú no tienes miedo a las alturas? No. Ay, yo sí. La entrada a la casa del árbol, como yo digo. Por todo eso. Que ahora vamos a recorrer este bosque. ¿No escuchas como un animal? Claro, se llama un bosque. Ah, Gente, este bosque es... A mí me encanta porque, o sea, es como que te va contando la historia de Hansel y Gretel. En la ciudad que nosotros vivimos, en Curitiba, se dice que es una ciudad europea porque aquí hubieron mucha inmigración polaca, alemana, italiana. Entonces, en cada rincón de la ciudad siempre te encuentras con algo típico de esa civilización, de esos inmigrantes que antes estuvieron aquí. Entonces, el bosque básicamente es alemán, el bosque es 100% alemán, ya les voy a estar contando la historia. Pero cuando tú lo vas subiendo desde la entrada hasta aquí arriba, te van contando la historia de Hansel y Gretel. ¿Qué es Hansel y Gretel? Es un cuento para niños. Exacto, te lo van contando. Sobre una casa de brujas y dos niños que se atreven a entrar a la casa de brujas y después tienen que matarla porque la bruja se comió a los niños. Y ahí hay una casa de brujas. Oh. Es una inspiración, no es real. Si nos asustamos, todo drama. Terminamos la sesión de fotos. Fue un trabajo porque yo me esfuerzo mucho por hacerle fotos a esta niña y ella me hace las fotos así como que... Bueno, en realidad sí se esfuerza, es que yo Lo soy que no le gusta muy... el resultado. Yo soy muy exigente. Bueno, vean, ya estamos comenzando a bajar esta estructura que a mí me encanta, como ya les dije. Todo eso Mira, para aquí abajo sí da es mareo. bosque. Uy, ¿Sabes por qué? Porque hay una forma... O sea, las plantitas tienen como una forma geométrica y eso provoca mareo. miren eso. Ya les mostré mi outfit, creo que no, grábame ahí completo. A ver, miren, mi nuevo suéter, me encanta, está muy bonito y... ¡Qué lindo! Lo único que no me gusta son los zapatos. Si hago así, te ves fancy. Si hago así, te ves casual. Fancy, casual. Fancy, casual. Es que son los únicos zapatos que tengo. Los troncos parecen que no son seguros porque es madera, pero por dentro tiene una estructura de hierro. ¿De hierro? Sí, ¿En serio? sí, Entonces seguro. sí. Bueno, Muy. seguro, no sé. No, nada de 100% seguro. Nada de pero 100% ¿ves, seguro. ¿Ves que todos están así rajados? Sí. Y tienen esa cosa para cerrarlos arriba. Es que le pusieron una viga adentro. Ah, mira tú qué bien. Por aquí se ve. No, ya les digo que esta estructura está tremenda. Las personas que les gusta la naturaleza, este lugar les va a encantar. Como yo. Yo, Rosy, que tu mamá es bonita. Te lo juro. Ahora ustedes empiezan. Ay, eso debe ser la casa de algún trabajador. Ahora, bueno, ustedes caminan por todo este trillito, esto está súper bien, súper seguro, no se crean que aquí va a pasar nada. Lo más que te puede pasar aquí es que salga una serpiente y te quiera morder, porque estamos en la naturaleza, aquí hay serpientes y cosas de esas, pero nunca pasa nada porque si tú no las molestas, tú no tienes por qué... Exacto. Exactamente, si tú no molestas a los animales no te hacen nada. Lo que sí te recomiendo es que vengas con ¿qué? Repelente. Repelente, que siempre le enseñamos, que está muy bueno. Miren qué bonito. Camina ahí, Rosy, modela. A Rosy, igual que a mí, le encantan muchísimo estos lugares de naturaleza, que son bosques. Me gusta. Y bueno, por todas estas partes están estas casitas, que son las que te van contando el cuento de Hansel y Gretel. Me imagino que este es el final ya. Voy a ver. Joaquín y María son Hansel y Gretel. Perto de una oscura floresta, un pobre leñador vivía con su mujer y 2 hijos. Es el inicio, ¿no? Sí. Ah, parece que por las dos partes se puede ver.
Entonces, el cuento es un qué, Rosy. Ahí, como está escrito ahí, es como una canción. Es como para cantarle a los niños. Te hace la historia de Hansel y Gretel, que aquí en Brasil es Joaquim y María, porque es una adaptación brasileña. Y entonces te hacen el cuento de que tenían hambre, fueron a casa de la bruja, de pan de jengibre. La casa de la bruja. Se comieron un trozo porque tenían mucha hambre. Y la bruja les dijo, vengan, coman aquí adentro. La bruja los atrapó. Quería cocinar a Joao y hacer a María su empleada. Pero se libraron de la bruja y regresaron con sus padres. O sea, es un resumen muy resumido. Wow. Miren, y aquí hay una guía, mirador, que es para allá, para donde estábamos, y una trilla y portal para allá. Una trilla es un... ¿Cómo tú dirías trilla en español? Una trilla. ¿Qué trilla? No sé. Trilla es un sendero. Un sendero es una trilla. Y aquí dice cachorro suavemente con guía. O sea, no puede haber un cachorro suelto. Una trilla sería entonces un trillo. Una trilla es como en las montañas cuando tú vas subiendo. Sí, un es trillo. un trillo, sí. Entonces, gente, esta sería la casa de brujas, creo yo, ¿no? Y dentro de esa casa, si mal no recuerdo, la vez que yo vine, como que habían libros de cuentos para niños. Aquí, por lo menos en Curitiba, las escuelas públicas de Curitiba hacen muchísimas excursiones para lugares y aquí es una de las excursiones que hacen. Porque la primera vez que yo vine había una excursión de niños y todo. Pero es abierta al público. Vean. La casa de la Brooks. Ay, vean qué cool. Es hecho con tetes. Es hecho con tetes. Wow. Biberones. Mira las escobas de la bruja. Mira los pomitos de leche de los bebés que ella secuestró. Ay, qué traumante. A mí me daría miedo. Y no temas así. No te entías no océano, pues fíate en mí. Mi alma como océano, ten tus foes cogen tazas y muitas lindas perolas yacen las profundezas. Miren aquí los libritos, que creo que los puedes comprar o leer aquí mismo. Las aventuras de Joaquim, o sea, esto es Hansel y Gretel. Joaquim y María. Miren, esta es la casita de la bruja. Ya saben que, o sea, si vienen con niños, ahí pueden pasar un ratico leyendo si les gusta leer. No a todo el mundo le gusta leer. No, pero es muy lindo leerle cuenticos hacia los niños. La verdad, sí. Ahora aquí hay un laguito a la derecha. Vean el sol entre los árboles, qué cosa más linda. ¿Qué te está pareciendo? Me encanta. ¿Te encanta? Quiero tener maticas así. Aunque esas matas me dan miedo por las ramas. Ella le tiene miedo a las ranas, igual que yo. Está bonito, gente. El clima está rico. Es una serpiente. ¿Qué? Yo pensé que esa era una serpiente, qué miedo. Vean, esto aquí es como una parte donde los árboles están abiertos y está el laguito. Está muy lindo, parece un cuento de hadas. Allí la casita de bruja. Kevin, mira las flores. Están hermosas. Están muy, muy ¿Qué bonitas. planta será Mira esa? cómo hay borboletas. Ah, sí. Ay, sí, vaya arriba. Y mira ahí. Hay un montón. Borboletas son mariposas. Miren qué lindo. Se ve una escena súper bonita. Una escena de cuento de hadas. ¿Qué cosa? Mira aquí. Mira aquí. Todo ese sendero te van haciendo el cuento. Por aquí lo ven. Esto está por todas partes del sendero, para allá. Y ahí hay una estructura muy alemana que vamos a ver ahora. Pero vean. Agora Joao y María están libres y sin demora pegan el tesoro da bruja y van embora, o sea que se van. Llegan ellos en casa y finalmente con toda la familia son felices para siempre. El final del cuento. Parece que el primer cartel que vimos, que era el último, es la historia completa. Y entonces por toda la trilla ahora Sí, te te lo van van contando. por partes. Lo que tienes que venir de allá para acá para poder verlo completo. Vivir la experiencia como debe de ser.
La próxima tenemos que venir de adelante para atrás, no de atrás para adelante. Vean qué lindo. Esto es 100% naturaleza, gente. A mí me encanta. Me encanta que tenga esta baranda por seguridad. Claro. Este lugar es 100% seguro. Obviamente, si es un niño pequeño, tú no lo dejas solo. Porque el niño pequeño puede meterse en lugares que tú no te imaginas. Pero es 100% seguro, no hay nada así como que te pueda hacer daño ni nada. Sigue contando. Miren la bruja y se parece a mi abuela. Ay, qué bien. Un poquito, solo por el cuerpo. Parece que María empujó a la bruja siempre. María Hansel, ¿no? Gretel. Gretel. ¿Verdad que Hansel es el varón, el macho? Qué mala la bruja, gente. Es que Hansel suena unisex. Sí, es unisex. Yo le pondría Hansel a un niño. Uy, sentí algo por ahí. ¿Tú te imaginas que me salga una onza? ¿Sabes lo que es una onza? Es este animal que es típico de Brasil. Yo no sé cómo se llama en español. Leopardo. Un creo. tigre. No, no es un leopardo. Guepardo. No. Es uno de los dos. Bueno, busquen en internet onza pintada. Ese animal es de Brasil. El de las pinticas es el leopardo. A mí me encanta. ¿Qué es hoy mi agacín? Parece que en época de lluvia el lago y todo este arroyo que pertenece al lago se vuelve más caudaloso. Y todo Sí, esto cuando se- yo vine el lago estaba con más agua. Tenía corriente, ¿verdad? Sí, era como una cascada. Ah, porque ahora está casi seco. Y como es otoño, Sí, lleno todo de esto es un hojas. río. Escucha cómo cae el agua, lo que hay poquita ahora. Poquillo. Se me fue, perdón. Rosy me dio un Ni susto. terminé Uno de la los frase. animales que más miedo yo le tengo es la serpiente. Entonces yo sé que aquí hay muchas serpientes, pero que no te hacen nada porque, ajá. Pero díceme, la serpiente se conflagea y yo, ¿qué? Tú ibas a decir con esas cosas que están caídas. Sí, con esas ramitas. Puede haber una y no la ves. Sí, las he visto en los videos. Pero me da mucho miedo, no me hables más de serpientes. Uy, mira, me erizo. Y bueno, ya ahí en fondo podemos ver la estructura alemana. Esta parte de aquí es como un jardín. Mira la florecita, qué cosa más bonita. Ese es el portal Ese es el portal al mundo alemán. que divide a Brasil de Alemania. Dice ahí que no se puede subir, que es un patrimonio público. No, por supuesto, lo que falta es que esto tenga graffiti. Siento que salí de otro país. Pero mira, aquí está lindo para sentarse y hacer picnic ahí sentadito. Aquí están las flores. Los pajaritos esos que no le tienen miedo a nadie. Esa parada de allí es del bus de 2 pisos, un bus turístico que te lleva a todos los puntos turísticos de Curitiba, que ya lo hemos cogido en este canal, pero bueno, Rosy no, y tal vez algún día lo vamos a probar. Próximamente. Bien. Yo le mando una foto así a mi hermana. Mi hermana vive en Alemania. Yo le mando una foto de esta vista así y ella me va a decir, ¿estás aquí? Pero ponte ahí para hacerte una foto y se la mandas a tu hermana. Y por supuesto, gente, toda esta zona. ¡Ay, miren! Casualmente viene el bus. Se los voy a mostrar. Obviamente no vamos a subir. ¡Uy! Los pájaros están. ¿Se alteraron con el bus? Se enteraron. No quieren gente. Obviamente no vamos a subir porque, pues no, tenemos que pagar. Eso lo dejamos para otro día que nos levantemos bien temprano. Pero miren. Bueno, está esta cartera aquí también. Miren, esta es la línea de turismo. 50 reales el día entero. Con 2 pisos. Eso de arriba es riquísimo, te da un aire. Y las vistas son hermosas. Mira esa mansión. Ahí yo viviría. Y al frente. Yo aquí y tú allí. En O aquella. en aquella. Sí, porque esta es más moderna y a Rosa le gusta más. Está grande, Colonial. Rosy, mira eso. ¿Cuánta gente vive ahí? ¿Cuántos empleados vas a tener? Porque no vas a limpiar eso. Voy a tener unos 50 empleados. Yo creo que me quedo corto. ¡Ay, qué perro más lindo! Mira. Miren qué perro más lindo. ¡Ay, qué fofo! Esos son todos los perros ricos millonarios de este lugar. Miren qué perro más bonito, gente. ¡Ay, no! ¡Qué bien! Esos perros no son de él, esos perros son de... Él es el que pasea a los perros. Yo trabajaría así.
¿Tú trabajarías? A mí me encanta. Me encantaría también, pero obviamente yo tendría a mis perros para dárselos para que paseen. No, esto está hermoso. Miren para allá. Miren esto, Rosy. Dime las palabras mágicas, dímelas. Yo viviría aquí. Mira mi casa. Esa de ahí, ¿no? Realmente, no, esa me encantó, pero es que todas, no hay una que yo diga, no, esa no me gusta. Algún día. Realmente viviremos aquí. decirlo aquí no tiene sentido, es como que esto es obvio. O sea, es como cuando fui a San Lorenzo, o sea, que era obvio que me iba a gustar todo. ¿Pero cuál te gusta más, aquí o San Lorenzo? Difícil. Difícil de elegir, me gustan igual, en igual sentido. Pero es como ya cuando subiste mucho el estilo de vida. Sigo pensando que para mi realidad actual, que todavía no llego a ese nivel, yo viviría en Portón. En Portón. Todavía no llego a ese nivel. Portón es un barrio bueno, gente. Más claro como este. Sí, un colorcito más claro, pero gente, miren esa casa. Esta está hermosa. Esta es la que Rosy quería. Pero miren esa Pero de ya allí. cambié. ¿Ya cambiaste? Sí. No, yo también me quedo con esa. Qué lindo. Mira los pinos y todo. Cuando tú veas pinos en una casa aquí, es que es de gente con dinero. Porque esos pinos siempre, yo no sé por qué, en todas las casas de millonarios están. Y tú ahí arriba en ese balconcito, tomándote tu cafecito de por la mañana. En mi pijama, obviamente carísimo, de Victoria's Secret, yo salgo así para coger el sol de la mañana. Mira ese portón, respirar. qué cosa más linda. Ay, no, me encantó la vida del pobre. No, No, disculpa, pobre es un estado mental. La vida del que no tiene dinero por ahora. el que todavía Mira no esa, tiene- yo siento que ahí tú vivirías también. Yo siento que aquí yo viviría perfecto. Ahí, en esa. Aquella me gusta, pero esta me gusta más porque combinan lo clásico con lo moderno. Sí. Igual que esta también está súper bonita. Esa fachada de... Ay, sí, pero... Pero esa casa blanca, no la supero. Las Ay. fachadas de ladrillo me gustan, pero tengo una relación amor-odio. Aquí es como demasiado... Eso es una clínica, ni siquiera es una casa. Una clínica, dime tú. Pero es demasiado ladrillo, ¿tú no crees? Yo pondría como que en la A mí parte me de gusta. abajo. A mí me gusta la estructura, pero... Ok, gente, ya decidí que cuando sea próspero voy a vivir aquí. Este va a ser mi Tú barrio. también tienes una listica de barrios ahí. Sí. O sea, yo tengo la lista más grande, pero tú también tienes unos cuantos. No, gente, eso está espectacular. Esto se llama Villa Alegre, Vista Alegre. Vístale. Yo creo que puedes No, empezar... y el toque de la calle lo hace la farola esa. ¿Tú sabes cómo se debe ver esto de noche? Puedes empezar desde abajo. Portón, Villa Isabel. No, desde abajo fue en sitio cercado. No, vamos a borrar las partes malas. Portón, Villa Isabel, Vigorrilo y después Vista Alegre. O sea, vas así subiendo. Mira, para allá siguen habiendo mansiones y ya para acá es un residencial de condominio. Y aquí hay una estación de policía, o sea que es súper seguro aquí. Ese condominio de allí. Es más, no quiero una mansión, no la quiero. Allí yo vivo. Es un apartamento. Sí, No, ya yo sí voy a pedir, pido bastante. ¿Qué ya sí vas a apartamento? pedir bastante. Bueno, pero si no me das la mansión, con ese me conformo. Pero no te la tienen que dar, tú la trabajas. Tú eres próspero. Hasta la estación de policía se ve lujosa. Quiero estar explicando a Kevin que a mí me encanta que desde que pasamos por Town en adelante, o sea, todos los barrios que yo mencioné, todos los predios comerciales son así. Bueno, más grandes que estos, pero me refiero a que es la misma arquitectura. A mí me gusta mucho eso porque, por ejemplo, en donde nosotros vivimos está lindo, no está feo, no se vayan a ofender. Pero O sea, son muchos diferentes edificios y eso te abruma mentalmente. O sea, Sí, o sea, como que están muy pegados, pero todos tienen una estructura una diferente. estructura diferente, un color diferente, algunos son modernos, algunos son antiguos, se ve extraño. Al que le gusta la arquitectura y se fija en lo visual, se ve pesado, se ve incómodo de ver. Claro, porque es mucha carga. Ahora vamos para el shopping, así que acompáñenos. A ver, gente, esta parada de aquí para nada era esperada, pero ya que nos hace camino, estamos todos en la misma zona, la traje a conocer el mirador de Curitiba. Bueno, hay varios miradores en Curitiba, pero el más famoso, la torre panorámica, que está al lado de Parque Barigüi, que ya lo conoció. Sí. Pero no conocí el mirador y lo vamos a conocer hoy. Para mí es una tortura porque hay que subir en ascensor así, y yo soy claustrofóbico, pero por ti lo voy a hacer. Qué bien. La entrada, nosotros ya grabamos aquí, bueno, yo y Dariel grabamos para nuestro canal aquí. Esto es un centro de radio y televisión, pero lo quisieron convertir en un atractivo turístico. Wow. Tanto, De abajo sí impresiona. Ya estamos dentro del ascensor, que a mí me da muchísimo miedo. Te tengo que grabar porque cuando esto se abra tú vas a ver tu reacción. Yo quiero verte. Ahora sí se va a tocar los oídos. De un mareíto. La reacción, gente.
No. Ahora sí. A ver la cara, a ver la cara. Te lo digo. Está alto. O sea, si se ve así, sí está bien alto. Miren esto. Toda Curitiba en 360. Veo las piedritas de la calle. Las piedritas de la calle. La veo aquí. Miren el parque Barigüey allí. Y ahí hay shopping al que vamos ahora. Ay, el mapa Esto es un mapa de Curitiba. Mira, Rosy, la ciudad. Wow. Impresionante, ¿verdad? Sí. Valió la pena. La pena. Sigue con la Valió el pena. esfuerzo. Valió la espera. Ya, gente, Rosy dice que le encantó este lugar. Entonces, ahora sí, vámonos para el shopping. Mira, acabamos de entrar al shopping y miren lo primero que vemos. Ahora sí se ve bien. Con mi abuelo. Con Álvaro. Álvaro. Ay, qué lindo, me encanta. Dios, pero no sé por qué tienen puesto esto aquí. Da mala impresión. Aquí siempre ponen cosas. De hecho, aquí pusieron la pista de patinaje sobre hielo, que tenemos que probarla. Ay, mira. Wow. Pero no te muevas tan rápido para que se vea el efecto. Mira el elefante, Rosy. Se le mueve la orejita. Y la trompa. Ese es mi animal favorito. Mira la cebra. Ay, parece real. Miren cómo Ahora sí me siento en el primer mundo. Mira. Ahora sí te sientes en el primer mundo. Sí. Mira la cebra. Mira, Cuidado atrás. mira la jirafa. Cuidado Ay, mira, atrás. la jirafa sí que parece real. Mira, se mueve la cabeza. Y la colita. Y la ¡wow! Esto está increíble. ¡Mira el oso panda! Estamos caminando el shopping en busca de mi peluquero. Esta es esa tienda. No me regañes si te digo que me pondría muchas cosas ahí. Pero si sos ropa urbana, ¿tú no eres urbana? No. Yo me he visto más elegante la mayoría de las veces, pero a mí me gusta a veces mezclar los estilos como hoy y vestirme más urbana, más sport. Ella está súper urbana. Es depende del estado de ánimo. Mira el cine. Aquí fue donde vinimos Ariel y yo. ¿Aquí? Un olor a café, sí, como. El cine. Cinemark. Iba. Giovanna Antonelli. Ella es una actora Actriz. brasileña, una actriz brasileña. Sí. Mira, este es bueno, más o menos. Este es el área de alimentación más linda que yo he visto en un shopping de Curitiba. Bueno, el shopping Baté también es lindo. Son las 4:27 de la tarde y ahora es que vamos a almorzar. Rosy, Me estabas poniendo a pasar hambre. voy a buscar el pedido, Rey. ¿Ya? Habla con la gente. Bueno, gente, miren qué vista. Me encanta, me encanta. Creo que KFC es la franquicia favorita de Kevin. Porque siempre que tiene la oportunidad, venimos a KFC. Y creo que no hemos venido más veces porque yo siempre le digo, no, que vamos a comer algo más económico. Así que seas feliz. A mí no me gustan las cosas empanadas ni fritas, pero un día pues yo prefiero, nosotros vamos mucho a un café que creo que ya les hemos mostrado, que se llama Nono, en el centro, que venden almuerzos. Es como estar en Cuba, como comer comida cubana, me encanta. Y es más económico, obviamente. ¿Está pronto? Prontino. Aquí sí es comida rápida. Sí, es rápido. Comenté varios secretos. ¿Secreto? Esto nos encanta. A mí y a Rosy esto nos encanta. No Y digas con- mentira porque acabo de decir lo contrario. ¿Qué? Yo le dije que yo prefería el nono porque es comida más casera, más cubana. Yo Como también frijol. prefiero comida más casera, pero tú dijiste que te encantó. Eso me encantó, pero no me encantan los fritos. Me gusta porque, bueno, de KFC, Burger King y todo Qué eso, fresca esto es. es lo mejor. Qué fresca. No, esto es lo mejor de verdad porque no me gusta el pan con Bueno, nueces. nada, esto a mí esto sí me encanta. Esto sí o sí me encanta. ¿Tú no dijiste que esto sí te había encantado de verdad? El mole. Sí, pero eso yo lo hago en casa. ¿Se En puede esa hacer? temporada, yo lo hago en casa. Tenemos el refresquito y esto ya Esto es es para lo que no hago compartir. en casa, pero próximamente Dariel va a caer en mis redes. Y bueno, gente, ya ahí me estaba pelando. Miren cómo quedó. Me pelé bien bajito.
a los lados y me dejé esto aquí adelante. Entonces, bueno, nada, básicamente así terminó el video. ¿Qué les pareció? Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.